Bien, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Un nuevo día sábado que nos reunimos virtualmente para poder seguir llevando lo que es estas clases de la materia de los evangelios. Un panorama contextual y teológico. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar de lleno con lo que es uno de los evangelios y vamos a ver ahí lo que es el aspecto contextual, histórico, y también parte de lo que es el contenido de lo que es este evangelio. Así que le animo que pueda tomar apuntes, ya usted tiene esta guía, pero también ahí pudiese usted también anotar algo extra también de lo que puede escuchar dentro de lo que es esta clase. Así que puede buscar su destacador, un lápiz, un cuaderno, una libreta, y después de eso comenzamos. ¿Sí? El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo lo que es el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver lo relacionado a lo que es el título. Vamos a ver también lo que es el contexto histórico, y a la vez también lo que es parte de la teología, el contenido también de lo que es este evangelio, y dentro de todo vamos a sacar algunas conclusiones en relación a lo que es también esta parte panorámica de lo que es este evangelio. Así que entremos de lleno ahí con eso. Primero vamos a partir con lo que es el título. Antes de entrar ahí con esa información, quisiera también detallarle que vamos a estar viendo dentro de lo que es este punto del título alguna información relacionada con lo que es la persona de Mateo. Ya está de más decir que este evangelio es llamado por lo que es esta persona que lo escribió, Mateo, pero también ahí vamos a tocar algunos tips en relación a lo que es el mismo Mateo, lo que es también su compromiso como apóstol del Señor Jesús, lo que es también el significado de su nombre, y a la vez también lo que es la misma humildad que él mostró también al llamarse a sí mismo Mateo el publicano. Así que es una información detallada que da algunos tips o hay algunas ventanas que dan información de lo que es también parte de la biografía de Mateo, que yo le incluyo dentro de lo que es el título, porque ya entendemos claramente que el título de esta obra es el nombre del que la escribió, Mateo. Así que le adelanto eso. Mateo quiere decir regalo del Señor. Ese es el significado. Y era el otro nombre de Leví. Y usted puede ir a Mateo capítulo 9, versículo 9 y ver también lo que es ese otro nombre de Mateo. El publicano quien dejó todo para seguir a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 27 da ese detalle respecto a lo que hizo también Mateo. Le leo, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Versículo 28 vemos la respuesta de este publicano Leví. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y vemos también el carácter también de Mateo. En este caso aquí ya obviamente es nombrado Leví. Y él lo que hizo específicamente fue dejarlo todo, su oficio, el trabajo también que él estaba llevando a cabo en ese tiempo como publicano, recaudador de impuestos, y deja eso para seguir al Señor Jesús. ¿Sí? Uno de los apóstoles de Cristo. También vemos que Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Bueno, ahí están las citas, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 3. Marcos 3, 18. Creo que ya le di esa información también. Y en su propia lista de los 12, explícitamente se llama a sí mismo un publicano. Y aquí vamos a ver también un carácter o un aspecto también de Mateo, que es bastante interesante también de considerar. En Mateo capítulo 10, si usted se da cuenta, vamos a ver esa característica de Mateo. Mateo 10:3, este es el listado también de los 12 apóstoles, pero aquí él se agrega también una cláusula que es bastante interesante. Dice, bueno, la leo del versículo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo,
por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Bueno, Mateo, dentro de lo que es también este listado que él mismo escribió, él se agrega lo que es ese apellido, quizás que él se puede colocar ahí, y se agrega lo que es publicano. Mateo el publicano. Bueno, de cierto modo también ahí expresa lo que es también la humildad de Mateo, porque en ningún otro lugar de las Escrituras se asocia el nombre de Mateo con publicano. Los otros evangelistas siempre emplearon su otro nombre, Leví, cuando hablaban de su pasado pecaminoso. O sea, el mismo Mateo lo que hace es mostrar un acto también de humildad en relación a lo que es su nombre Mateo, y él también ahí presenta lo que era ese oficio pecaminoso también, o la vida pecaminosa, la vida pasada de Mateo, dentro de lo que es su propio listado. Bueno, en los siguientes evangelios, Marcos, Lucas y Juan, no se ve lo que es el nombre Mateo con lo que es ese apellido, yo le digo de esta manera, ese apellido publicano, sino que siempre en Marcos, Lucas y Juan, cuando se hace alusión a Mateo, y en cuanto a lo que es su pasado pecaminoso, se le hace con el nombre Leví, Leví el publicano, Leví un publicano. ¿Sí? Bueno, según aquí lo señalado, esta es una evidencia de humildad por parte de Mateo. Y qué interesante también considerar eso. Bueno, para ya ir finalizando lo que es este aspecto de lo que es el título, ahí vieron algunas ventanas también de información biográfica breve, hermanos, respecto a lo que es Mateo. Ya ahí nosotros entramos a lo que es la conclusión, señalando de que al igual que con los otros 3 evangelios, esta obra es conocida por el nombre de su autor, que es Mateo. Este autor, que conocimos aspectos de su vida, conocimos también aspectos relacionados a lo que es dejarlo todo por el Señor Jesús, conocimos aspectos relacionados a lo que es su humildad y aspectos en cuanto a lo que es también ser un apóstol del Señor Jesús. Realmente esta persona, llamada Mateo, podemos decir que es el título de lo que es este evangelio. El evangelio según Mateo. Sí. Bueno, autor y fecha, yo creo que ya debería estar en nuestra mente también lo que es el saber quién es el autor. Ya usted bien sabe, el autor de toda la Escritura es el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró también a los hombres para que pudiesen plasmar las palabras que Dios quería que plasmaran dentro de las Escrituras. Eso es bastante claro. Pero específicamente, hermanos, cuando hablamos de autor, simplemente estamos señalando a aquel que fue el escritor de lo que es este libro. Así que considere eso. Dios fue el que inspiró al autor, o Dios fue el que inspiró al escritor, mejor dicho, y obviamente en base a lo que es esa persona que escribió es que nosotros tenemos esta información. ¿Sí? Bueno, la canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este evangelio no fueron cuestionados en la iglesia primitiva. Quiere decir de que en los tiempos también, cuando se adoptó en el canon de las Escrituras lo que es este evangelio, no hubo un cuestionamiento de que había sido escrito por Mateo. Es claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como el 50 después de Cristo. Esa vendría siendo la fecha aproximada, hermanos. Siempre hay una referencia en relación a lo que es la destrucción del templo, que es el 70 después de Cristo. De hecho, uno de los evangelios, el evangelio de Juan, fue escrito después de la destrucción del templo en el 70. Ese evangelio es el evangelio de Juan. Más el resto de los evangelios fue escrito antes de lo que fue ese acontecimiento profetizado por el Señor Jesús respecto a la destrucción del templo. Y los eruditos, los estudiosos de lo que es también la parte histórica y la parte también relacionada a lo que es la línea de tiempo, señalan que este escrito fue realmente redactado en el 50 después de Cristo aproximadamente. ¿Sí? Eusebio, un historiador también, bastante conocido también, que vivió 265 años después de lo que es el Señor Jesús,
este hombre cita a un maestro de la iglesia. Orígenes, dentro de todo, es considerado también uno de los maestros de la iglesia. Otros también lo consideran como un padre de la iglesia. Yo prefiero adoptar lo que es el nombre que algunos historiadores también le han dado a Orígenes como maestro de la iglesia. Es un teólogo de los tiempos también del 185 al 254 después de Cristo. Y Eusebio cita a Orígenes que da datos específicos del Evangelio de Mateo, y son los siguientes. Entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido, este es Orígenes, por tradición, que el primero fue escrito por Mateo. Ahí ya vamos a hablar respecto a eso. Ya hay algunas posturas también que señalan que el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos. Bueno, ahí vamos a ver también eso. Pero no quiero llegar al punto de cuál fue el primero escrito, sino lo que dice después de eso. Dice, quien en un tiempo fue un publicano, ya lo conocemos, pero después un apóstol de Jesucristo, y fue preparado para los convertidos del judaísmo. Una historia eclesiástica 6:25. Ahí está señalando también que fue la persona que escribió lo que es este evangelio. Aquí da datos específicos que nosotros ya conocemos, que eran datos o que son datos en cuanto a lo que es la audiencia que iba a recepcionar lo que es este evangelio. Específicamente aquellos que eran preparados para los que habían sido preparados, o que había sido preparado, mejor dicho, este evangelio para los convertidos del judaísmo. ¿Sí? Simplemente señalo esta cita porque ahí también hay una afirmación de uno de los teólogos antiguos que atribuía lo que era el escrito de este evangelio a Mateo, el publicano, el mismo que aparece en el contenido del evangelio de Mateo. Sí, bueno, el autor específicamente ya es bastante claro, es Mateo, el apóstol, quien lo dejó todo por el Señor Jesús, quien tenía un oficio de publicano. A la vez también, según lo que vemos en Eusebio y lo que vimos en la otra clase anterior, él mismo había preparado lo que es este evangelio con un propósito también de llegar a los judíos y también para la edificación de los judíos que habían creído. Y la fecha específica, hermanos, vendría siendo lo que es la aproximación al 50 después de Cristo. Sí, bueno, esto es en el aspecto de lo que es el autor y la fecha de este evangelio. Avanzamos. Bueno, les dejo esa imagen ahí, la descargué. Tiene un uso gratuito, pero aún así puse la cita. Es una pintura de acuarela también que está en el Museo de Brooklyn. Es una pintura también que fue ahí pintada entre los años 1886 y 1894. Es una acuarela de James Tissot. Bueno, ahí está su nombre. Y específicamente, como le dije ya, está ahí en Estados Unidos, en el Museo de Nueva York. Ellos son fariseos y saduceos. Para que ahí pueda ahí ver también que quizás también sirvió de detalle para algunas películas también, en relación también a algo de vestimenta. Aunque ellos también consideraron también otras fuentes también para ver la vestimenta de los fariseos. Pero específicamente quise señalarlo aquí porque hay bastante interacción con fariseos y saduceos en el contenido de lo que es este evangelio. Sí, bueno. Eso es únicamente porque hay un sabor judío dentro de lo que es el evangelio. El sabor judío del evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. Ya entendemos que hay dos genealogías que se ven en los evangelios, una en el evangelio de Mateo y otra en el evangelio de Lucas. La genealogía del evangelio de Mateo únicamente muestra lo que es ese carácter también de mostrar de que el Mesías procedía del linaje davídico y llega a un punto en el cual el padre, uno de los padres también reconocido por los judíos, que es el padre Abraham, él tuvo a hijos hasta llegar al punto del Señor Jesús. Por lo tanto, su genealogía termina en Abraham.
porque él lo único que quiere llevar a cabo es convencer a los judíos, obviamente como un evangelio apologético, de que las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento realmente se cumplían en el Señor Jesús, y que él era del linaje de David, él era también del linaje de Abraham, que ellos conocían bastante bien. En contraste a Lucas, Lucas llega hasta Adán, porque usted bien sabe, Adán no es judío. Adán es el primer hombre creado, por lo tanto, la audiencia que iba a recepcionar lo que es el Evangelio de Lucas abarcaba lo que es un mundo gentil más amplio. ¿Sí? Es por eso que la genealogía también cumple un propósito también en el Evangelio de Lucas, de lo que es también llegar o alcanzar también a una humanidad gentil más amplia. ¿Sí? Bueno, el propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho, demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Y eso lo dejamos claro también en lo que fueron anteriormente lo que es la clase. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía se evidencia aún más por varios hechos. Aquí únicamente esto reafirma de que la audiencia receptora de lo que es este evangelio es judía, y lo hace por medio de estos puntos que aquí voy a aclarar. Dice, Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a los otros evangelios. Por ejemplo, hermanos, en Marcos capítulo 7, versículo 3, aquí habla de lo que es una de las tradiciones de los judíos, que Marcos tuvo la necesidad de explicar de qué trataba esa tradición. Sí, yo le leo. Versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Sí, ahí entramos en lo que es la tradición de los ancianos, y ahora comienza a explicarlo. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí usted se da cuenta que dentro de estos versículos, yo le leí del 3 hasta el 5, se muestra lo que es una explicación de lo que trata la tradición de los ancianos, lo cual no es necesario en el Evangelio de Mateo, porque obviamente cuando usted le habla a un judío de la tradición de los ancianos, él ya da por hecho de qué está hablando la persona. ¿Sí? En Mateo 15, es bastante claro, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ahí, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y listo. No hay una necesidad de Mateo de dar una explicación de lo que trata esa tradición del lavamiento de las manos, pero sí en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos, usted bien sabe, tiene una audiencia gentil, específica, son romanos los que reciben lo que es este Evangelio de Marcos, y obviamente no tienen o no entienden inmediatamente conceptos relacionados a lo que es la tradición judía, y también lo relacionado a la ley también de Moisés. Por lo tanto, se ve bastante claro lo que es esa explicación de Marcos, porque su audiencia es romana y necesita también tener una explicación respecto a lo que es esa tradición. En cambio, en Mateo no. Obviamente su audiencia es judía, no había necesidad de explicarle lo relacionado a la tradición. ¿Sí? Bueno, y en Juan 19:40 ahí también hay otra pequeña tradición respecto a lo que pasaba con aquellos que morían, que también se llevaban especies y perfumes, la cual en el Evangelio de Mateo no lo presenta de esta manera. De hecho, dan por hecho a la mujer también que derrama el perfume sobre su cabeza. Y Cristo dice, bueno, tú me preparaste, o ha sido preparado este perfume para lo que es mi sepultura. Y no hay una explicación de eso. Sí, en el Evangelio de Mateo obviamente da por hecho de que los judíos entendían también lo que era la preparación de los cuerpos, pero en el Evangelio de Juan no. Así que ahí era necesario también explicarlo.
brevemente, pero explicarlo también, entendiendo también de que Juan le escribe a la iglesia en general, la cual estaba compuesta de judíos y gentiles. ¿Sí? Bueno, otro punto también que afirma también que este libro es de una audiencia predominantemente judía, es este. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David, y esto es importante, hermanos. Es uno de los evangelios que presenta en muchas ocasiones lo que es este título del Mesías. Cuando se habla del Hijo de David, se habla de lo que es ese descendiente de David que utilizará el trono o que se sentará en el trono de David y que reinará para siempre. Eso específicamente es el pacto davídico. En otra oportunidad podríamos verlo específicamente. Está en lo que es Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 17, no lo vamos a leer, pero ahí está lo que es ese trono, y lo que iba a ser ese rey, el cual se iba a sentar en ese trono e iba a reinar para siempre. Y específicamente vemos que en el Evangelio de Mateo hay un cumplimiento específico en relación a lo que es la humanidad de este rey. Y vemos que el mismo Señor Jesús es llamado también por muchos que le vieron y que le escucharon el Hijo de David. Lo vieron a él y le llamaron Hijo de David. ¿Sí? Obviamente haciendo referencia a lo que iba a ser también esa labor del Mesías en el tiempo de su venida. Bueno, todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas o las expectativas mesiánicas de Israel. Y eso lo entrelazo con lo que es en relación a lo que es el Cristo como el Hijo de David. Y obviamente son referencias del Antiguo Testamento, yo le llamo veterotestamentarias, y que de esta manera también ahí son colocadas a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. O sea, derechamente lo que está diciendo Mateo, este es el Mesías, el Rey de Israel, según como dijo el profeta Isaías, según como dijo el profeta Jeremías, según como dijo el profeta, así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío nativo a judíos helenistas en otros lugares. Y esto es ya específicamente relacionado a lo que es la gramática griega, porque el Evangelio de Mateo no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego, que era una lengua también que en ese tiempo predominaba también lo que era el mundo moderno en los tiempos del Señor Jesús, el mundo antiguo, se puede decir para nosotros, pero para ellos el mundo moderno, en el sentido de que ya la lengua predominante era el griego. Y obviamente Mateo, siendo un judío nativo, lo que hizo fue específicamente escribir este evangelio en griego para aquellos judíos helenistas. Los judíos también que habían adoptado lo que era este idioma también y era parte también de lo que eran sus estudios, era parte también de lo que era el uso también de sus escritos. ¿Sí? Bueno, él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Y eso es algo específico. Creo que ya podría ser un poco aparte en relación a estos puntos, pero específicamente ahí podemos ver de que lo que él mismo habla dentro del contenido de su evangelio, del evangelio según Mateo, son acontecimientos que él mismo describió porque había sido testigo de ellos. El Dios milagros del Señor Jesús, él estuvo también dentro de lo que fue ese tiempo en el Sermón del Monte. Él también estuvo escuchando lo que fue ese Sermón del Monte de los Olivos. Él escuchó también las parábolas del Señor Jesús. Él también vio cómo el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios, cuando él hacía milagros también. Él fue testigo también de lo que era quizás esas preguntas de los discípulos de Juan. El mismo Señor Jesús estaba ahí siendo testigo de lo que era también la vida del Señor Jesucristo en su ministerio. Por lo tanto, es bastante veraz lo que es todo lo que él atestiguó dentro de su evangelio en relación a lo que había hecho el Señor Jesucristo en su vida, cumpliendo su objetivo, su misión. Así que ya es bastante claro, él fue testigo de muchos de los acontecimientos que se describen en el evangelio,
y da testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. No así Marcos, por ejemplo, que recibe también información, y Lucas también, que recibe también información porque él hizo una investigación. La diferencia es que él fue una persona testigo ocular del ministerio del Señor Jesús. Sí, es excelente este evangelio. Lo leí, hermanos, en algunas horas el día de hoy y fue de tremenda bendición. Pude examinar detalles específicos, vi también lo relacionado a lo que son sus sermones, y al término de sus sermones del Evangelio de Mateo, en el término de sus sermones viene lo que es también lo práctico, comienza a hacer milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, y se pueden cesar lo que es esas señales de autentificación de su mensaje, y comienza nuevamente con otras enseñanzas, por ejemplo, las enseñanzas en parábolas. Y luego de esas enseñanzas, nuevamente lo que es el tema de milagros. Y terminan los milagros y nuevamente lo que es enseñanza, y así sucesivamente, hermanos. Es un hermoso evangelio. Yo les animo a poder también leer este evangelio, a poder nutrirse también del contenido. Va a darse cuenta usted también de que toda esta información que vimos dentro de lo que es también esta clase, va a hacerle más clara cuando ya comience a leer el contenido. Se va a dar cuenta que se va a repetir bastantes veces lo que es ese título, el Hijo de David. Se va a repetir también lo relacionado a lo que es también esas discusiones también que tiene con los fariseos y los saduceos, porque es algo bastante constante dentro de lo que es el Evangelio de Mateo. Y va a darse cuenta también de bastantes cosas que vimos a grandes rasgos de lo que es parte de lo que es el contenido de este Evangelio, dentro de lo que es una lectura de Mateo. ¿Sí? Bueno, la próxima semana vamos a seguir con este Evangelio. Es uno de los Evangelios más largos, por lo tanto merita otra clase también. Y vamos a ver lo que es temas teológicos también y profundos que podemos encontrar también dentro de lo que es este Evangelio. Por lo pronto, hemos terminado lo que es esta tercera clase, y damos gracias a Dios también por su audiencia, gracias a Dios también por ser también una persona que haya tomado la decisión de seguir este curso y, de cierto modo, también seguir avanzando en lo que es el conocimiento de la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Bien, hermanos, nos estamos viendo, el Señor les bendiga, y estamos ahí ya en contacto para un nuevo video, una nueva guía también de la cuarta clase de lo que es los Evangelios, un panorama contextual y teológico. El Señor les bendiga.